Toda gran historia, claro, tiene un comienzo. Y la del socialismo en Chile, pues no iba a ser diferente. Pero ojo, que a menudo ese principio no es un flash de inspiración, sino más bien una ruptura. Una ruptura larga y muy difícil con lo que había antes. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en esa historia, en cómo nació de verdad el primer Partido Socialista de Chile. Y aquí los tenemos, Luis Emilio Recabarren y sus compañeros, gente que tenía una visión muy clara, ¿verdad?, pero que se sentían, bueno, atrapados. Atrapados en un sistema político que ya no les decía nada, que no los representaba. Así que, para levantar algo nuevo, primero tenían que tomar una decisión. Dar la batalla desde dentro, la última. Venga, vamos a meternos en el meollo del asunto. ¿Qué fue lo que prendió la mecha? ¿De dónde salió esta rebelión política? Pues mirad, la respuesta está en una década de frustración. Una década sintiendo que sus ideales simplemente habían sido traicionados. A ver, es que hay que imaginarse la perseverancia que tuvo este hombre. Durante más de 10 años, Recabarren estuvo convencido de que podía cambiar el Partido Demócrata desde dentro. Su idea era, bueno, llevarlo por un camino totalmente independiente de los partidos de la burguesía. Pero claro, el tiempo le acabó demostrando que era una lucha cuesta arriba. Una batalla, sinceramente, casi imposible de ganar. Y ojo, porque el escenario de toda esta historia es fundamental. La pampa salitrera, que no era un desierto y ya está, ¿eh? No. Era el auténtico corazón industrial de Chile y, sobre todo, un polvorín social a punto de estallar. Fue justo ahí, entre los mineros del salitre, donde las ideas de Recabarren encontraron, como se suele decir, el terreno perfecto para echar raíces y crecer. Y es justo en este momento cuando la estrategia da un giro de 180 grados. Después de años intentando cambiar el partido a nivel nacional, Recabarren cambia el foco. Decide centrarse en construir una base de poder local, en hacerse fuerte allí. Y al tomar el control en Iquique, no solo gana influencia, sino que sin saberlo del todo, estaba ya poniendo la primera piedra de la ruptura que, tarde o temprano, iba a llegar. Venga, vamos a ver cómo se llegó a ese punto de no retorno. A esa ruptura, las tensiones internas crecieron tanto que la convivencia ya era imposible. El partido estaba literalmente partido en dos. En esta tabla se ve perfectamente por qué no se podían ni ver. Las diferencias eran insalvables. Por un lado, tenías a los moderados, ¿no?, que estaban dispuestos a pactar con los partidos de siempre y a buscar reformas muy poco a poco, y por el otro, los socialistas de Recabarren, que hablaban de lucha de clases, de unidad de los trabajadores y de una política totalmente independiente. Vamos, que eran como el agua y el aceite. Dos mundos. Y la cronología de cómo se rompe todo es de vértigo, pura velocidad. Fijaos, en octubre del 11, Recabarren desafía la dirección y se presenta como diputado. En marzo del 12, las elecciones están llenas de fraude y, claro, pierde. Eso confirmó todas sus sospechas. Y ya en mayo de ese mismo año, la conclusión era clara. Se acabó. El camino juntos se había terminado. Tocaba crear algo desde cero. Y ahora es cuando la historia se pone interesante, casi como una novela de detectives, porque aunque parezca mentira, durante casi 100 años, la fecha y el lugar exactos de la fundación del partido fueron un misterio, un auténtico cacao de versiones contradictorias que se iban repitiendo sin que nadie lo aclarase. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuándo y dónde narices nació realmente el Partido Obrero Socialista? ¿Se puede resolver este enigma? Pues sí. Y lo más curioso es que la respuesta ha estado ahí siempre, oculta a plena vista en los archivos, esperando a que alguien, simplemente, conectara las piezas del puzzle. Es que, mirad qué lío, teníamos a diferentes historiadores y muchos de ellos habían estado allí, dando fechas completamente distintas, que si el 4 de julio, que si el 21 de junio, que si el 6... Iquique siempre salía como el lugar, sí, pero el día exacto era un baile de cifras. Esto demuestra lo increíblemente difícil que puede ser a veces fijar la verdad histórica, incluso con cosas tan importantes como esta. Y de repente, en medio de toda esa confusión, aparece la prueba clave, una carta. Una carta escrita de puño y letra por el propio Recabarren. Con fecha del 16 de junio de 1912, le escribe a un compañero una frase que no deja lugar a dudas. Hemos fundado el Partido Obrero Socialista. Ahí está. La afirmación es súper directa, pero es que la evidencia definitiva es todavía más precisa. Y es que aquí está el detalle que lo cambia todo. La carta no solo tenía el texto, sino que llevaba un sello estampado, un simple sello. Y ese sello decía: Partido Obrero Socialista, fundado el 24 de mayo de 1912, Tarapacá, sección of Cholita. ¡Boom! Caso cerrado. Así que no fue en junio ni en julio. Fue el 24 de mayo. Y no fue en la ciudad de Iquique, sino en una pequeña oficina salitrera llamada Cholita. Misterio resuelto. Claro que fundar un partido sobre el papel, con un sello y un nombre, es una cosa. Pero construir un movimiento de verdad, unificado y fuerte a lo largo de un país tan larguísimo como Chile,
Eso, amigos, es otra historia completamente distinta. La euforia inicial dio paso muy rápido a un auténtico baño de realidad. Es que los problemas eran gigantescos. Estamos hablando de grupos de socialistas repartidos por todo el país que a veces ni siquiera sabían que existían los otros. La comunicación era un lujo y, para colmo, la policía interceptaba las cartas. Cada grupo local iba a su bola, actuando por su cuenta, a veces hasta con nombres diferentes para el partido. Era, en fin, un archipiélago de islas, no un continente unido. Y las propias palabras de Recabarren transmiten esa sensación de aislamiento a la perfección. Esta queja, escrita desde Iquique, el supuesto corazón del movimiento, y dirigida a la capital, a Santiago, es que lo dice todo. Los compañeros acá se quejan de la falta de correspondencia. Esa falta de noticias, de conexión, era una herida abierta que impedía al partido funcionar como un solo cuerpo. Bueno, después de 3 años de ir cada uno por su lado, llegó el momento de coger el toro por los cuernos, de intentar solucionar el problema de raíz. Y así, en 1915, se convocó el primer Congreso Socialista, un paso que era absolutamente clave para dejar de ser un montón de grupos dispersos y convertirse, por fin, en un partido nacional de verdad. Y la verdad es que, en cuanto a objetivos, el Congreso fue un éxito. Por fin se acordó un nombre oficial para todos, Partido Obrero Socialista. Se estableció una declaración de principios común. Y, súper importante, se creó un Comité Ejecutivo Nacional para que hubiera una dirección centralizada. Además, demostraron tener una visión internacional muy clara al condenar la Primera Guerra Mundial, que era una postura, muy radical para la época, la verdad. Pero claro, una cosa son los acuerdos de un congreso y otra, la cruda realidad del día a día. Esa unidad que se proclamó en Santiago iba a tardar muchísimo en llegar a las secciones locales más remotas. Las viejas costumbres, esa manía de ir cada uno por su cuenta, la desconfianza, todo eso no se quitaba de un día para otro. Y mirad, hay un dato que es súper revelador. El nuevo Comité Nacional, para intentar que la gente se implicara, rebajó la cuota que las secciones locales tenían que mandar a la central. La bajaron del 20% a solo un 10 o incluso un 5%. Un gesto, ¿no? Pues ni con esas, la mayoría de las secciones simplemente no pagaban. Así que, claro, el proceso de unificación se quedó atascado. La falta de dinero era solo la punta del iceberg, un síntoma de algo mucho más profundo. El problema real eran las disputas internas y la resistencia de los líderes locales a ceder poder. En la práctica, el partido seguía siendo una especie de federación de grupos, cada uno con su propia agenda. Y con esto llegamos a la pregunta final, que esta imagen captura a la perfección. ¿Tenían un partido? Sí. Pero, ¿tenían de verdad un movimiento unido? A ver, la fundación del Partido Obrero Socialista fue sin duda un hito histórico, el resultado de una ruptura muy valiente. Pero si algo nos enseña esta historia es que crear la estructura, el nombre, el comité, eso es solo el primer paso. La verdadera batalla, la de forjar una unidad real, un movimiento cohesionado, es un camino muchísimo más largo y complicado. Una lucha que en muchos sentidos, en realidad, nunca termina.